Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que se encuentren bien junto a sus familias, que haya sido una semana llena de bendiciones, llena de comunión con nuestro Señor Jesús en oración y en la lectura de la palabra de Dios. En la noche de hoy yo quiero predicar en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo sobre un tema bastante controversial, si se quiere, porque a todos nos atañe, y es el tema de la tentación. Yo voy a invitarles a abrir la Biblia en el capítulo número 1, en el capítulo número 10, perdón, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a leer. Dice el versículo número 12 y el versículo número 13 de esta manera. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La tentación está en todas partes. Usted y yo no tenemos que andar buscándola porque ella simplemente nos encontrará en cualquier momento, aun si estamos solos en el baño de la casa. No somos tentados por ser pecadores. La Biblia dice que Jesús fue tentado aunque él nunca cometió pecado, dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 22. Simplemente somos tentados porque somos humanos. Sin embargo, la tentación debidamente manejada nos puede acercar más a Dios y podemos convertir las tentaciones en triunfos, y seguramente en lo que respecta a la enseñanza del día de hoy, usted y yo tenemos que entender que la tentación podrá ser un canal, un puente, un medio para aprender a depender más de Dios. Siempre será así, siempre será una manera de depender más de Dios. Existen tres maneras de enfrentar la tentación. La primera es cediendo a la tentación. La segunda es luchando con nuestras propias fuerzas para mirar a ver si podemos vencer la tentación. Y la tercera es con el Señor Jesucristo. Esas son las tres maneras que tenemos de enfrentar la tentación. Yo decía ahora que usted y yo no tenemos que buscar las tentaciones, ellas van a estar ahí. Y en lo que respecta a Satanás, Satanás se inventará la manera, no se hará notar para que usted sea tentado y caiga en la tentación. La, la tentación tiene unos aspectos que hay que considerar y que son bien interesantes tener en cuenta en la medida en que caminamos con Jesucristo hacia una eternidad con Él. Usted y yo seremos bombardeados constantemente de tentaciones en todas las áreas de nuestra vida. Usted será tentado en términos de deshonestidad, de materialismo, de sexualidad, de codicia, de orgullo, de mentira, todo lo que usted quiera. Usted tendrá ahí constantemente. Incluso usted y yo nos veremos envueltos en medio de la tentación sin ni siquiera darnos cuenta. Jesús fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, absolutamente en todo. Y todos nosotros estamos sujetos a la tentación para que podamos aprender a depender del Señor Jesucristo
y a conocer la victoria. No hay cristiano que no conozca la tentación. Cuando usted y yo aprendamos a depender totalmente de Jesucristo, conoceremos lo que es la victoria en las tentaciones. De otra manera no. Usted podrá ceder a la tentación fácilmente y caer en ella, o usted podrá enfrentar la tentación con sus propias fuerzas, y lo más seguro es que va a terminar perdiendo. Una vez le preguntaron a un niño que estaba debajo de un árbol de mangos, el dueño de la granja le dijo, ¿estás pensando cómo robarte un mango? Y dijo, no, yo estoy pensando cómo no hacerlo. Y cuando usted y yo tratamos con nuestras propias fuerzas de enfrentar la tentación, lo más seguro es que vamos a perder. Lo más seguro. El apóstol Pablo en el capítulo número 7 de la epístola a los romanos escribe y dice, hay una ley en mis miembros que me obliga a pecar. Y eso lo decía el apóstol Pablo. Hay una ley en mis miembros que me obliga a pecar. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y después Pablo en toda esa disertación del capítulo 7 finalmente dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. La única manera que usted y yo podremos salir victoriosos de la tentación es porque el Señor Jesucristo estará con nosotros. Fíjese que el primer versículo que leímos dice claramente, pero fiel es Dios, que también nos dará la salida. Él dará la salida. Si usted y yo vamos a depender de Dios frente a las situaciones que finalmente nos hacen resbalar y caer en nuestra vida espiritual, Dios finalmente nos dará la victoria frente a las tentaciones que nos rodean. Existen tres fuentes de la tentación. La primera, el mundo. La segunda, la carne. Y la tercera, el diablo. La Biblia dice el primero de Juan, en la primera epístola de Juan, el capítulo número 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo es el enemigo externo que tenemos nosotros. Oh almas adúlteras, escribe Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y cuando la Biblia habla del mundo, está hablando del sistema que rodea al mundo. No está hablando de la creación como tal, sino del sistema que envuelve al mundo. Cuando nosotros amamos al mundo y las cosas que están en él, lo que está haciendo la Biblia es haciendo referencia a todo lo que el mundo ofrece para que nosotros podamos estar divirtiéndonos en un mundo lleno de pecado. Cuando usted prefiere amar más un partido de fútbol, cuando usted prefiere amar más una obra de teatro, cuando el mundo con sus deseos y placeres está ahí y nosotros adoptamos el mundo como nuestro el primer amor, por decirlo así. La Biblia dice, el Padre, el amor del Padre no está en él. Una de las fuentes más grandes que hay de tentación para un cristiano viene del mundo. Cuando el mundo le ofrece a usted la diversión de la televisión y usted y yo somos capaces de pasar 2 horas, 3 horas divirtiéndonos con la televisión. Y no somos capaces de pasar media hora en la lectura bíblica o en la oración. El mundo ha entrado en nuestro corazón y casi que podríamos decir que estamos amando más al mundo que a Dios. La segunda fuente es la carne. Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y le dice en el capítulo 5, le dice,
y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esta carne, este cuerpo en el que usted y yo estamos envueltos, esta carne fue mordida por el pecado. Usted no tiene o no tuvo la necesidad de enseñarle a su hijo a mentir. La carne, él vino, nosotros vinimos mordidos por el pecado. Usted sí tendrá, o nuestros padres tuvieron la necesidad de enseñarnos o enseñarle al niño a no mentir, porque él aprendió a mentir solo. Él ya venía con eso. Usted no tendrá que enseñarle a un niño a que sea egoísta. Su naturaleza carnal lo lleva a ser egoísta. Nosotros tendremos que enseñarle a los niños a no ser egoístas, porque él ya viene mordido por el pecado. Usted no tendrá que enseñarle a un niño a no gritar, a que grite, perdón, o a que sea grosero con la mamá o con el papá. Usted tendrá la necesidad de enseñarle a que no grite y a que no sea grosero, porque la carne viene ya con esa condición pecaminosa. La Biblia dice que fuimos vendidos al pecado. Yo leía hace 2 semanas una historia que me llamó poderosamente la atención. Y hace referencia a la condición que tenemos todos de responder siempre con orgullo y con ganas de pelear y reclamar siempre algo. Y la historia hace referencia al caso jurídico que se ganó el premio en los Estados Unidos como el caso jurídico llevado a los estrados judiciales más curioso en los Estados Unidos en el año 2002. Un hombre, abogado, él compró un paquete de tabacos cubanos, unos puros cubanos se llaman, 12 puros cubanos. Y son supremamente costosos, y él llamó a la compañía de seguros y los aseguró por $2,000 cada uno, $24,000. Y efectivamente la compañía de seguros le aseguró ese paquete de tabacos cubanos por $24,000 contra una serie de amparos, contra robo, contra incendio, etc. Y el abogado, en su carne, en las obras de la carne, en la inmundicia del corazón, empezó a fumarse uno por uno hasta que terminó de fumarse los 12 tabacos. Cuando terminó de fumarse, presentó una reclamación de la póliza sin haber ni siquiera pagado una cuota de la prima, alegando que los tabacos se habían consumido por unos pequeños fuegos, uno por uno. Y la compañía de seguros reclamó y fue donde el juez y le dijo, pero él se los fumó. Y el abogado dijo, sí, yo me los fumé, pero para fumármelos se prendieron cada uno, tuve que coger un cigarrillo, los encendí y los quemé. Y la póliza dice que están cubiertos contra incendio. Y unos pequeños incendios llevaron a que los tabacos desaparecieron. Y el juez no tuvo otra opción porque la compañía de seguros no explicó qué tipo de incendios eran los que tenían que cubrirse ahí. Y le tocó a la compañía de seguros en una
en una sección de conciliación y le pagaron $14,000. El tipo ganó la demanda, $14,000 recibió. Pero la historia no termina ahí. La semana siguiente, dice la historia, la compañía de seguros demandó al abogado y lo acusó de haber sido el provocador de 12 incendios contra bienes asegurados. En otras palabras, lo acusaron por pirómano, por haber provocado 12 incendios sobre unos bienes asegurados. 4 años de cárcel y $36,000 de multa. Y ese es el mundo. Las obras de la carne están ahí. El abogado mintió, trató de estafar. La compañía de seguros volvió a alegar y pelearon una cosa con otra. La carne. Contiendas, disensiones, pleitos, iras. Y cada vez que a usted el tono de la voz, sus manos empiezan a moverse como no deben de moverse, cada vez que miramos como no tenemos que mirar, ahí está la carne como una fuente de tentación. Y la tercera fuente de tentación es el diablo. Y la Biblia dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. En otras palabras, usted y yo tenemos una lucha, hay una guerra del infierno contra el cristiano permanentemente. Y no es contra un demonio, la Biblia dice contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de las tinieblas. 3 fuentes de tentación: el mundo, la carne y el diablo. Y el cristiano va a ser atacado constantemente por una de esas 3, por 2 de las 3 o por las 3. Lo importante es que usted tiene que saber de dónde viene el ataque. Y ahí aparece el trío impío de la tentación. Mire lo que pasa. Si usted lee Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 23, la Biblia dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el mundo es nuestro enemigo externo. La carne es nuestro enemigo interno. Y el diablo es el enemigo infernal. En otras palabras, cuando usted encuentra lo que yo estoy diciendo y dice, el mundo es el enemigo externo, es que el mundo atacará su alma. Perdón, el mundo atacará su carne. La carne atacará su alma. Y el diablo atacará su espíritu. ¿Sí me hago entender? El mundo atacará su carne. La carne atacará su alma y el diablo atacará su vida espiritual. Voy a explicarlo más fuertemente. Usted con el cuerpo, o nosotros con el cuerpo, tenemos una vida física y nosotros podemos palpar el mundo que está bajo nuestros pies, podemos sentirlo. Con nuestra alma, nosotros tenemos una vida psicológica. Cuando en Primera de Tesalonicenses dice que presentad vuestros cuerpos, ¿cierto? Y santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa palabra alma en el griego significa psiquis, toda la parte psicológica. Entonces,
con su alma, con mi alma, usted y yo tenemos vida psicológica, nos conocemos internamente, todo lo que hay dentro de nosotros, nuestras voluntades, nuestras preferencias, nuestros sentidos. Pero con el Espíritu usted y yo tenemos una vida espiritual y podemos conocer el mundo que está sobre nosotros, podemos conocer el mundo espiritual. No se le olvide que la Biblia dice que el Señor es espíritu y los que le buscan tienen que buscarle en espíritu y en verdad. La Biblia dice también que el Espíritu Santo, o nuestro espíritu, perdón, da testimonio que somos hijos de Dios. O sea que su cuerpo, su alma y su espíritu están ahí para tener que enfrentar al trío impío de la tentación. Y ellos van a atacarnos. El mundo toca el alma. Lot. Ahora voy a explicar la historia de Lot. El mundo lo atacará sobre todo en el alma. ¿Y qué es el alma? El ego, el yo, la mente, las emociones y la voluntad. Un cristiano mundano es simplemente una persona cuya mente, emociones y voluntad han sido acopladas a los patrones de este mundo, ¿cierto? Un cristiano mundano está feliz en medio de un carnaval o de una feria. Un cristiano mundano le parece emocionante todo lo que el mundo ofrece. Lot, la Biblia dice, si usted lee en el libro de Génesis, cuando Lot y Abraham se separan, la Biblia dice que ellos se separaron porque los siervos de Lot y los siervos de Abraham habían empezado a tener conflicto, porque tanto Abraham como Lot habían enriquecido en gran manera. Habían enriquecido en gran manera. Pero la Biblia dice que cuando decidieron separarse, Abraham le dijo a su sobrino que escogiera dónde irse, que si él decía que se iba a la derecha, Abraham se iba para la izquierda, o si se iba para el sur, Abraham se iría para el norte. Y la Biblia dice que alzando los ojos, vio las llanuras del Jordán. En otras palabras, a Job le interesó muy poco su relación con Dios. Lot necesitaba enriquecerse más de lo que tenía. Era un hombre extremadamente rico, pero la llanura del Jordán, la prosperidad de Sodoma y Gomorra, el creer que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades ideales para el desarrollo seguramente personal y profesional de sus hijas, el creer que las riquezas, el creer que la posición social era mucho más importante que la relación con Dios, llevaron a que Job tomara la decisión de irse a la llanura del Jordán y de terminar viviendo en dos ciudades totalmente llenas de pecado, dice la Biblia. El mundo ataca el alma. Las llanuras del Jordán, las luces de la fama, las luces de un buen vivir, el creer que la posición de este mundo, el creer que las riquezas, el creer que la fama, el creer que una buena posición económica es más importante que una relación con Dios. El mundo ataca sobre todo el alma. El mundo nos hace creer. El mundo ataca la mente, el mundo ataca las emociones y la voluntad. Aleja al hombre de Dios. Usted lo invitan a una reunión social donde seguramente su vida espiritual va a quedar manchada, y cuando usted decide ir, finalmente el mundo ganó la batalla. La tentación se le presentó y no fuimos capaces de decir no. El segundo caso es: la carne ataca el cuerpo. ¿Y qué es la carne? ¿De dónde nos tienta? La carne es nuestra naturaleza pecaminosa, como dice el capítulo 5 de Gálatas.
y nos va a atentar principalmente en las áreas del cuerpo. Y estamos hablando de pecados de glotonería, de violencia, de pereza, de impureza, de perversiones, de mentiras, de orgullo, de griterías, de iras, de hechicerías, etc. David estaba en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. La Biblia dice que era tiempo en que los reyes iban a la guerra y David se quedó ahí y vio una mujer desnuda bañándose y la mandó a llamar. La carne atacó el cuerpo de David y David terminó no solamente adulterando con Betsabé, sino que asesinando a su esposo, que también hacía parte de uno de los 30 valientes de David. Seguramente Urías, el heteo, el esposo de Betsabé, era un hombre muy cercano a David, pero la carne venció a David y el diablo ataca al espíritu. El diablo pelea contra su espíritu y recuerde que el espíritu es la parte de la naturaleza que le permite al hombre conocer a Dios y rendirle culto. Y eso es lo único que el diablo quiere. Él quiere crear una división entre usted y Dios. Satanás va a pelear fuertemente para que usted no lea la Biblia. Satanás hará cualquier cosa para que usted no ore. Satanás hará cualquier cosa para que usted blasfeme contra Dios, para que usted piense que Dios no lo escucha, para que usted piense que no vale la pena seguir a Dios, para que usted empiece a ponerle peros al Evangelio. El diablo atacará el espíritu. La Biblia dice que Pedro, antes de que Jesús fuera crucificado, ya cuando Jesús es llevado delante de Pilato, ya lo llevaron al pretorio. La Biblia dice que Pedro le dijo al Señor: aunque tenga que morir, yo voy a seguirte hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo voy a pedir para que tu fe no falte. Mire lo interesante. ¿Qué iba a hacer Satanás con Pedro? Satanás iba a coger a Pedro y lo iba a zarandear de tal manera de que su fe fallara. El punto fuerte del ataque de Satanás contra Pedro era debilitar su fe. Y el diablo siempre atacará al cristiano para debilitar su vida espiritual. Siempre atacará al cristiano para que la relación de él con su Dios mengüe, para que la relación de él con su Dios se debilite cada día. Satanás hará todo lo posible para que usted no abra la Biblia y vea televisión. Satanás hará todo lo posible para que usted esté totalmente desatendido de su vida de oración. Satanás hará todo lo posible para que usted empiece a cuestionar a Dios. Satanás hará todo lo posible para entretenerlo, para que usted tenga una vida espiritual bastante débil. Sin embargo, hay maneras de dominar la tentación. La palabra de Dios dice que contra el mundo la palabra clave es fe. Contra el enemigo externo, el mundo, la palabra clave es fe. Yo lo voy a invitar a que abra la Biblia en la primera epístola de Juan, en el capítulo número 5. Primera epístola de Juan, capítulo número 5. Abra la Biblia en la primera epístola de Juan, capítulo número 5, y se dará cuenta lo que dice ahí. Y dice en el capítulo número 5, versículos 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Cuando el mundo viene con todas sus luces y con todas esas cantidad de cosas que ofrece para alejarnos de Dios,
Usted y yo tenemos que estar totalmente convencidos que nuestra ciudadanía no está en este mundo, que nuestro gozo y nuestra alegría está en la nueva Jerusalén, en la patria celestial. Y en el capítulo número 2, versículo 15, usted encuentra que Juan sigue diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Contra el mundo, la palabra clave es la fe. Es creer firmemente que todo lo que el Señor dijo, el lugar que fue a preparar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos, que es mucho más grande lo que Él tiene preparado para nosotros que lo que este mundo ofrece. Satanás, cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, la Biblia dice que lo subió al pináculo del templo y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a ti te los daré. Todos estos reinos que me fueron dados, a ti te los daré, si postrado me adorares. En otras palabras, yo le daré fama, le daré gloria, le daré riquezas, le daré poder, le daré reconocimiento, si postrado me adorares. Y Jesús lo quedó mirando y le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, todos los reinos de la tierra no son nada comparable con lo que nuestro Señor Jesucristo tiene preparado para sus hijos que se guardan para Él. Contra la carne, la palabra clave es huir. Cuando se batalla contra el enemigo interior, la carne, la palabra clave es huir. La Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2, versículo 22, Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice: huye de las pasiones juveniles. La Biblia dice que cuando José estuvo allá en Egipto y que servía como esclavo en la casa de Potifar, la mujer de Potifar le asediaba y le acechaba todos los días hasta que un día lo cogió contra la pared. Y la Biblia dice que el joven José tuvo que huir contra la carne, contra los deseos de la carne. Hay que huir. Cuando usted esté ahí y alguien le esté colocando una conversación para hablar mal de otra persona, cuelgue. Dígale: mire, tengo que irme, eso no está bien. Cuando usted esté embelesado ahí viendo televisión y usted se da cuenta de un momento a otro que ese día no ha orado el tiempo suficiente, apague el televisor, huya de ahí. Cuando usted esté en medio de una situación difícil donde usted sabe que el pecado está rondando, huya. La Biblia no dice que enfrente las tentaciones de la carne. La Biblia dice: hay que huir. Yo siempre he esgrimido el versículo cuando Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, cuando tenemos que decir no a una reunión social, y decimos no por muchas razones, simplemente porque ya no nos gusta, porque nuestros deleites con Cristo están en la lectura bíblica, en la comunión con nuestros hermanos, o simplemente decimos no porque yo sé que si donde yo llegue a ir algo puede pasar, la carne está ahí. La Biblia dice: no le des lugar al diablo. La carne está ahí, la carne está débil. Y la palabra clave contra el diablo es pelee. Cuando nos encontramos con el diablo, estamos en batalla. En el capítulo número 6, versículo número 12 de la epístola de Pablo a los Efesios, usted encuentra que
Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el versículo 12 del capítulo número 6 y le dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, en otras palabras, Pablo está diciendo, mire, porque tenemos esta lucha permanente, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Usted tiene que pelear la buena batalla. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla. ¿Y qué es la buena batalla? Es ese. Usted tendrá que pelear con Satanás, que quiere destruir su vida íntima con Dios. Satanás no quiere que usted ore. Entonces usted tendrá que pelear en oración hasta que el diablo tendrá que irse de su lado. Santiago capítulo número 4, versículo 7. El apóstol Santiago escribe y nos deja a nosotros este maravilloso consejo. En el capítulo 4, versículo 7, Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás no quiere que usted ore. Entonces, vuelva a orar. Satanás no quiere que usted lea la Biblia, léala más. Satanás no quiere que usted predique el evangelio a sus conocidos, predíqueles más. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Contra el mundo, fe. Contra la carne, huya. Y contra Satanás, pelee la buena batalla. Y la Biblia dice, Pablo en el capítulo número 7, versículo 24 y 25, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, Pablo está diciendo, mire, yo no puedo contra esto. La tentación está ahí, es muy grande. Pero si yo voy a Jesús, si me escondo debajo de las alas de Jesús, si coloco a Jesucristo como mi único refugio frente a las tentaciones del mundo, de la carne y de Satanás, voy a salir victorioso. Mis hermanos amados, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Les mando un abrazo muy fuerte y fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permanezcamos fieles, permanezcamos en comunión hasta el día glorioso de su venida o hasta el momento en que el Señor tenga a bien llamarnos a su presencia. Que Dios les bendiga a todos ustedes.